primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Bienvenidos a los hermanos que nos visitan de otras congregaciones. Esperamos se sientan como en casa. Hemos venido tratando acerca del Espíritu Santo. En el primer estudio hablamos sobre quién es el Espíritu Santo, sobre la personalidad y cualidades de divinidad del Espíritu Santo. En el segundo y tercer estudio hablamos sobre el bautismo del Espíritu Santo. En el primer estudio que hablábamos sobre el bautismo, hablábamos del bautismo del Espíritu Santo a los apóstoles, que fue prometido en Mateo 3:11 y fue cumplido en Hechos capítulo 2. Empezó el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. Y en el segundo estudio sobre el bautismo del Espíritu Santo hablábamos sobre Cornelio, como todos ustedes se acuerdan, hace 8 días, sobre el bautismo del Espíritu Santo a Cornelio y a su casa, y concluíamos que el bautismo del Espíritu Santo fue algo limitado, no fue a todas las personas, no es a todas las personas hoy en día, sino fue exclusiva y únicamente a los apóstoles, y en el caso de Hechos 10 a Cornelio y a los que estaban en la casa de Cornelio, para mostrar a los judíos el hecho de que Dios ya había abierto las puertas del cielo a los gentiles. En esta mañana, hermanos, vamos a estudiar sobre las señales milagrosas. Hemos tratado el tema muy someramente. En cierta ocasión, cuando hablábamos de algunas cosas que había visto Simón en Hechos capítulo 8, no sé si se acuerdan de ese estudio, tratamos ese tema, tratamos sobre las señales, pero hoy vamos a ahondar un poco, vamos a ver algunos aspectos que no hemos visto y vamos a contestar la pregunta del millón. Hoy en día hay señales milagrosas de parte de Dios. Hoy en día hay personas que tengan la autoridad de hacer señales milagrosas de parte de Dios. La pregunta no es si hoy en día Dios actúa, hoy en día Dios sana, hoy en día hay personas que hagan cosas sobrenaturales. No, la pregunta que vamos a contestar en el estudio no es esa, no es ninguna de esas. La pregunta claramente va a ser: ¿Dios hace señales por medio de hombres hoy en día? Vamos a ver algunos detalles. Y el propósito es que al finalizar el estudio contestemos la pregunta. Empezando, vamos a mirar la definición de milagro. Según un diccionario, milagro es suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse con las leyes de la naturaleza, ni con la ciencia, ni con la física, y por ende es atribuido a la intervención de Dios o un ser sobrenatural. Eso es un milagro. O sea, como decíamos en el estudio de las 6 cosas que vio Simón, o sea, es algo que rompe o va completamente en contra de las leyes de la naturaleza. Un milagro es algo que se sale por completo de la física, que se sale por completo de lo científico, que se sale por completo de todas las leyes que hay establecidas sobre la materia. Va en contra. Entonces, mirando la definición, ya empezamos a darnos cuenta si hoy hay personas que tengan ese don de parte del Señor. ¿Por qué? Porque cuando nos metemos en la Biblia, cuando miramos en la Biblia las señales milagrosas que se hicieron desde el Antiguo Testamento hasta el tiempo de Jesús y de los apóstoles, vemos que son muy diferentes a las que se hacen hoy en día.
Hoy en día no se ve a una persona que haya nacido ciega, sin sus ojos, sin el iris, sin las pupilas, no se ve que se sane. No se ve que se sane a un manco. ¿Se acuerdan que poníamos el ejemplo del manco? Siempre pongo el ejemplo del manco porque Cristo en Mateo capítulo 15 dice que venían mancos y Él los sanaba. ¿Cómo se sana un manco? Que el brazo le salga, el brazo que no estaba le salga, que el que no tenía piernas, las piernas salgan. Eso es un milagro. Que una persona camine sobre el agua sin hundirse, eso es un milagro. Que venga una carroza de fuego y coja y levante a una persona y la carroza de fuego se vaya volando por el cielo, eso es un milagro. ¿Se ve eso hoy en día? Hoy en día muchas personas llegan a los sitios en donde supuestamente hay explosión de milagros y se sanan preciso las personas que tienen enfermedades que no se ven, la artritis, una úlcera, una gastritis, pero las personas que van sin piernas salen igual, salen sin piernas. Las personas que van sin brazos salen sin brazos. Pero la Biblia dice que Cristo sanaba a todos. No me acuerdo, no tengo presente el texto en este momento, pero dice que cuando Él sanaba, sanaba a todos los que llegaban. Sea que tuvieran enfermedades visibles, sea que tuvieran enfermedades invisibles, a todos los sanaba sin hacer ninguna excepción. Y no había necesidad en todos los casos de que la persona sanada tuviera fe. Y con este ejemplo nos remitimos a Hechos capítulo 3, el caso de el cojo en el pórtico de Salomón. ¿Se acuerdan? Pedro y Juan subiendo a la hora tercera, a la hora de la oración, y se les aparece el mendigo pidiendo plata, el cojo, y les dice, denme dinero. Ellos le dicen que no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo levántate y anda. Eso significa que no hay que tener fe necesariamente para ser sanado. Hoy la gente dice, no, es que no te sanaste porque no tenías la suficiente fe. El cojo no tenía fe. El cojo, ¿qué estaba esperando? Dinero, monedas, plata. No estaba esperando sanidad. Entonces, con la definición nos damos cuenta, solo mirando la definición, de que hay dos tipos de milagros. Dos tipos de milagros. La diferencia que vio Simón, ¿se acuerdan? Simón quedó atónito, quedó maravillado de ver los milagros que hacía Felipe en Hechos capítulo 8. Dice, él hacía señales a la gente y la gente decía, este es el gran poder de Dios. Pero cuando llega Felipe a Samaria y empieza a hacer milagros de verdad, toda la gente enfoca su mirada en Simón y el mismo Simón enfoca su mirada, toda la gente enfoca su mirada en Felipe y el mismo Simón enfoca su mirada en Felipe también. Y se da cuenta de que hay dos clases de milagros. ¿Cuáles? Los falsos y los verdaderos. Los falsos, los que hacía él, Simón. Los verdaderos, los que hacía Felipe. ¿Cuáles son los falsos? Aquí estamos viendo la diferencia. Definición, algo que va en contra de la naturaleza completamente. Los que vemos en la Biblia iban 100% en contra de la naturaleza. Los que vemos hoy en día, muy dudosamente. Son muchas tramas y muchas tretas que se hacen. Pero lo que les decía ahorita, esos milagros con ese calibre, los milagros de Dios, no se hacen. Seguimos. Vamos a ver 4 etapas en todo el transcurso de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, en donde hubo milagros, las cuales son en el tiempo del éxodo de Egipto, en el tiempo de Elías y Eliseo, en el tiempo de Daniel, de Daniel y sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, y posteriormente la que hemos visto en el tiempo de Jesús.
En el tiempo del Éxodo, en las 4 siempre hemos visto que el propósito es el mismo. ¿Cuál es el propósito de las señales? ¿Cuál fue el propósito de que Dios le dijera a Moisés, mete tu mano en tu seno y sácala y muestra tu mano llena de lepra y después vuélvela a meter y muéstrala limpia? ¿Para qué? Para que ellos vieran el poder de Dios y creyeran a lo que estaba diciendo Moisés. Primero iba la palabra del Señor, primero iba el mensaje del Señor, Moisés llevando el mensaje a los israelitas. ¿Cuál era el mensaje? Dios no quiere que sigan acá en la tierra de Egipto, Dios quiere que salgan conmigo, yo los voy a guiar a la tierra prometida, a la que prometió a sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, como ellos no iban a creer tan fácil, ¿qué tuvo que hacer Moisés? Señales. Como el faraón no iba a creer tan fácil, no iba a sucumbir tan fácil a la exigencia de Moisés y Aarón de deja ir a mi pueblo, no se las iban a creer tan fácil. ¿Qué tenía que hacer Dios para que los egipcios, faraón, creyeran? Señales, plagas, milagros, cosas que cortaran por completo con las leyes de la naturaleza. Siempre iba la palabra y el refuerzo de la palabra, las señales milagrosas. En el tiempo de Elías, Eliseo, ¿se acuerdan? Las grandes señales que hizo Elías, las grandes señales que hizo Eliseo, para traer a colación como la más notoria para mí, la que más me gusta, la señal de cuando el pueblo de Israel y el pueblo de Judá estaban completamente desviados de la voluntad de Dios, estaban en pecado y solo quedaba uno, Elías. Y llega a la presencia del rey Acab y le dice, congrégueme a toda la nación que les voy a demostrar quién es Dios. Y congrega a toda la nación y a los 450 profetas de Baal, hace que ellos corten un buey en pedazos, lo pongan sobre leña y que él haga lo mismo. Él hace un altar con 12 piedras, pone el buey cortado en pedazos y dice, el que haga salir fuego, el que prenda fuego, el altar que prenda fuego es Dios. O el grupo, los 450 profetas de Baal o Elías, de los dos, el que llegue fuego del cielo, ese es el que tiene al Dios verdadero. Y me gusta cuando Elías hace la oración, que le dice a Dios, Señor, te ruego que lo hagas en presencia de ellos para que hagas volver el corazón de este pueblo a ti. Y dice que después de que Elías levanta ese altar y hace una zanja, y en esa zanja echa no me acuerdo cuántos cántaros de agua, y el agua estaba rociada por todo, o sea, estaba todo completamente lleno de agua. El altar de Elías es el que prende fuego y se lame hasta el agua que tenía en la zanja. ¿Y para qué fue esta señal? Exactamente, para que ellos entendieran que ese Dios al que habían olvidado, ese Dios al que habían dejado, abandonado, sido infieles, ese Dios quería que ellos volvieran su corazón a Él. Ese era el mensaje de Dios para ellos, que ellos se volvieran a Él, que ellos volvieran a ser pueblo de Él y dejaran todos esos altares y todas esas estatuas de Baal que tenían. Ese era el mensaje, confirmado con esta señal. Otro tiempo es el tiempo de Daniel, lo que les decía ahorita. Los 3 amigos de Daniel en el horno de fuego, el horno calentado 7 veces más de lo normal, de lo que estaba calentado normalmente para toda la gente, 7 veces más, porque ellos decidieron no adorar a la estatua que él había hecho, el rey Nabucodonosor. ¿Y qué pasó? Los metieron. ¿Y qué pasó? ¿Qué vio Nabucodonosor cuando se asomó? 4 personas. 4 personas. Y uno era no era un ser humano común. Él dijo, no es un ser humano común. Una señal.
Y más adelante la señal de Daniel en el foso de los leones, ¿no? Toda una noche lleno de leones hambrientos y ninguno le hizo ningún daño, ninguno se atrevió a comerse. Señales que hizo Dios, milagros que hizo Dios para que la gente creyera, en este caso que Daniel tenía la sabiduría de Dios, para que Nabucodonosor llegara al punto del capítulo 4 del libro de Daniel a decir: yo alabo, enaltezco y engrandezco el nombre del Señor, porque Él es el único Dios verdadero y sus obras son verdaderas. Y más adelante otro milagro, el de la mano en la pared, con el nieto de Nabucodonosor, todos los milagros para confirmar la palabra de Dios, en ese caso para confirmar la profecía de que Dios le iba a terminar el reinado al nieto de Nabucodonosor, Belsasar creo que era. Y posteriormente la cuarta etapa en el tiempo de Cristo y los apóstoles y las personas a quienes los apóstoles impusieron las manos. 4 etapas. No quiere decir que en tiempos diferentes a estas 4 etapas no haya habido milagros. Sí hubo, pero en estas 4 etapas más exactamente es que hubo más milagros, más señales. Si nosotros nos ponemos a mirar bien en la Biblia, hubo tiempos en que Dios no hizo señales. De hecho pasaron 50, 100, hasta 150 años sin que Dios hiciera ninguna señal. ¿Qué nos deja ver la Biblia ahí? Que hay tiempos en que Dios hace señales y hay tiempos en que no. Pero hoy en día dice mucha gente: pero ¿cómo usted me puede decir que Dios no hace señales? Entonces usted Dios cree en un Dios muerto, en un Dios que no existe, porque no hace señales. En aquellos tiempos en que pasaban 100 o 150 años sin que Dios hiciera una señal al pueblo de Israel, ¿era porque Dios no existía? ¿Era porque Dios no los amaba? ¿Era porque Dios no estaba pendiente de ellos? No. Sencillamente, los milagros tenían un propósito. Los milagros no tenían que estar siempre ahí. La gente no siempre ha tenido que ver milagros. Como les vengo diciendo, ha habido ocasiones en que no ha habido milagros de parte de Dios. Lo que estableceremos hoy es si esta ocasión, si este tiempo, si este 2017 hay o no hay. Ya vimos en la Biblia que hay las dos opciones, de que haya o no haya milagros. El siguiente punto que vamos a tratar, hermanos, ya después de haber analizado esto, es 3 razones que nos llevan a creer firmemente en el hecho de que hoy en día no hay milagros. 3 razones. Y vamos a ver las 3. La primera es que hoy en día no hay propósito para los milagros. No es el propósito que dice la Biblia, como les decía ahorita, desde el Antiguo Testamento. No hay ese propósito. La segunda es que ya no está la forma en que fueron dados los dones de hacer milagros. Hoy en día no hay forma en la cual se den los dones milagrosos como dice el Nuevo Testamento. Estamos hablando ahorita en este momento específicamente en la era cristiana. No hay forma de que hoy en día se reciban los dones milagrosos como se recibieron en el primer siglo. Y la tercera cosa que vamos a analizar, o la tercera razón por la cual hoy en día no hay milagros, es que Dios sencillamente lo dice directamente. Hoy en día no hay milagros. Y vamos a ver el versículo que nos habla de eso en 1 Corintios capítulo 13, y vamos a analizar esos textos. Entonces, la primera, no hay propósito para los milagros. Les invito a que busquen en sus Biblias Marcos capítulo 16, versículo 20. Marcos capítulo 16, versículo 20. Le voy a pedir el favor a hermano Jorge, por favor, Marcos 16, 20. que se escuche en la cámara. Y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos
y confirmando la palabra por medio de las señales que la seguían. Ellas comunicaron inmediatamente a Pablo y a sus compañeros todas estas instrucciones, y después de esto Jesús mismo envió por medio de ellos desde el oriente hasta el occidente el mensaje sacrosanto e incorruptible de la salvación eterna. Listo, hermano, gracias. Bueno, solo era el 20, pero bueno. Hebreos capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante, hermano César, por favor. Hebreos 2 y vamos a leer desde el versículo 1. Hebreos 2 del capítulo, desde el versículo 1. Sí, señor, yo le digo hasta dónde. No, hasta el 4, mejor dicho. Sí, hasta el 4. Dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda la transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad? Listo, hermano, muchas gracias. ¿Qué vemos en estos dos textos? Decíamos que la primera razón es el propósito de los milagros no existe hoy en día. ¿Cuál era el propósito? Según estos dos versículos. ¿Qué dice el versículo de Marcos 16:20? Confirmar la palabra. Exactamente. Ellos salieron y fueron a predicar y les ayudaba el Señor. ¿Cómo? Confirmando la palabra por medio de señales. La palabra era para confirmar y reafirmar lo que ellos iban diciendo. ¿Por qué? Porque ellos no entraban a las ciudades así. Hermano, mira, aquí la Biblia dice esto y dice esto. Aquí Cristo dice en Marcos 16 que ustedes tienen que bautizarse para ser salvos, para ser perdonados de sus pecados. No tenían una Biblia. ¿Qué tenían que hacer? Milagros, porque la gente no creía tan fácil. En el libro de Hebreos también vemos esto, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios milagrosos. Pero ¿qué era primero? ¿Qué era lo primario? La palabra del Señor. Era lo importante, era lo que tenía que entrar en las cabezas de ellos, era lo que les daba la salvación. Pero para que ellos creyeran, tenían que hacer las señales milagrosas de estas personas que iban predicando. Pablo, en el viaje que hizo, que pasó por Listra, creo que fue el primer viaje misionero, ¿qué hizo? ¿Qué señal hizo? Curó a un cojo de nacimiento. País gentil, ciudad gentil, no judía, personas completamente aparte de las leyes de Dios, no conocedoras de los milagros, posiblemente no conocedoras de las proezas que había hecho el Señor en el Antiguo Testamento. ¿Cómo creerían a un Señor que viniera y les hablara de un Cristo que vino, murió y después resucitó a los 3 días? Muy difícil. Los gentiles no iban a creer tan fácil. Tuvo Pablo que sanar a un cojo en Listra y en otras ciudades hacer otros milagros para que la gente creyera. Cuando llegaron a Filipos, ¿qué tuvo que pasar para que el carcelero creyera? ¿Se acuerdan? Un terremoto. Un terremoto, pero un terremoto lo más de raro. ¿Cuál terremoto o cuál temblor abre grillos? Abre cadenas. Un terremoto muy extraño, ¿no? Qué casualidad. Fue algo que hizo que el carcelero inmediatamente llegara a los pies de Pablo y le dijera: varones, ¿qué debo hacer para ser salvo? Un terremoto que les haya soltado las cadenas, no pasó nada, no se derribó. Si fue tan fuerte para soltar cadenas, pues hubiera tumbado de una vez todo el hueco y hubiera tapado todo, pero no, solo soltó las cadenas de ellos.
¿Para qué? Para que el carcelero creyera y posteriormente su familia creyeran y a medianoche se bautizaran. Entonces, las señales eran importantes, pero tenían el propósito de afirmar, confirmar y testificar acerca de la palabra que ellos iban predicando. Hoy en día, como no hay revelación de parte de Dios, otra vez nos volvemos al primer estudio en donde veíamos que Cristo les dice a sus discípulos en Juan capítulo 16, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará ¿a cuánto? A toda la verdad, a toda la verdad. La verdad la recibieron ellos toda, el paquete completo. La Biblia, la que tenemos, es el paquete completo, toda la verdad, aquí está revelada. Entonces, si decimos que hoy en día hay señales milagrosas, decimos que tienen el mismo propósito de confirmar revelaciones, porque obviamente, ¿será que se necesita hoy con señales milagrosas confirmar la palabra que predicó Pablo? ¿La palabra que predicó Pedro? ¿La palabra que predicó Juan? No se necesita porque ya fue confirmada y la gente ya creyó y nosotros creemos. Yo personalmente creo en todos los milagros que están registrados en la Biblia. Pero si hoy en día dicen que hay milagros, entonces están diciendo implícitamente que hay personas que están recibiendo revelación de parte de Dios. Revelación de la Escritura, revelación aparte de la Escritura o extra de la Escritura a los seres humanos. Pero ¿qué dice el Señor? Él los guiará a toda la verdad. Y Judas dice, los exhorto a que contiendan por la fe que fue una vez dada. Cuando dice la fe, hablábamos que decía la enseñanza o la doctrina una vez dada. La fe ya fue dada, la palabra ya fue dada, el evangelio ya fue revelado, completo, compendido completamente en los 27 libros del Nuevo Testamento. No se necesita hoy de nuevas revelaciones. Y le sumamos Gálatas capítulo 1 versículo 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio, pero si a nosotros o un ángel del cielo os anunciar un evangelio diferente, sea anatema. La profecía, la revelación de un evangelio va ligado a las señales milagrosas. Si no hay profecía, no hay señales milagrosas, porque las profecías, las señales milagrosas tenían el propósito de confirmar la palabra o la profecía, la revelación que daba el Señor al ser humano. ¿Claro ese punto? ¿Claro como el agua del río Bogotá? La segunda ya la hemos visto en diferentes ocasiones. No está la forma en que fueron dados los dones milagrosos a los hombres. ¿Cuál fue la primera forma? La primera forma en que los hombres recibieron dones de parte de Dios, en el tiempo de Cristo, obviamente, de lo que venimos hablando. ¿Qué veíamos hace 8 días y el estudio pasado, los 2 estudios anteriores del Espíritu Santo? El bautismo del Espíritu Santo. La primera forma en que fue recibido el don milagroso fue por medio del bautismo del Espíritu Santo. Pero veíamos que esto fue prometido a los apóstoles y que ellos fueron los únicos que hicieron milagros. Y en Hechos capítulo 2, en Hechos capítulo 3, Hechos capítulo 4, a pesar de que se convertían miles de personas al Evangelio, se bautizaban, de todas maneras los apóstoles eran los únicos que seguían haciendo milagros. Esas personas no hacían milagros, porque la promesa fue hecha a los apóstoles y obviamente posteriormente fue cumplida a los mismos apóstoles. En Hechos capítulo 2, versículo 1, cuando se les aparecieron las lenguas repartidas de fuego. Entonces, fue dada a ellos, prometida a ellos, fue dada a ellos y a Cornelio, no a nadie más. Ya vimos hace 8 días qué pasó con Cornelio y cuál era el objetivo. Entonces, era limitado, restringido. Hoy en día no hay personas que reciban el bautismo del Espíritu Santo. Por esa forma no se puede. Pero, como les decía, desde el capítulo 1 de Hechos hasta el capítulo 7, los apóstoles eran los únicos que hacían milagros. ¿Quiénes empezaron a hacer milagros a partir del capítulo 7? ¿Quiénes? ¿Se acuerdan qué pasó en el capítulo 7? ¿Eligieron a quiénes? 7 diáconos
a quienes impusieron las manos y después empezamos a ver a Esteban haciendo milagros. Fue muerto y en el capítulo 8 vemos a Felipe, por la dispersión que hubo por la muerte de Esteban, que va a Samaria y empieza a hacer milagros, de lo que hablábamos ahorita en el caso de Simón. Empieza a hacer milagros a Samaria. Hechos capítulo 8 versículos del 14 al 18, vamos otra vez a leerlo para recordar ciertos punticos. Hechos 8 desde el 14 al 18. Hermano Jorge, por favor. Qué pena no poner a leer a los hermanos de atrás, pero es que es bueno que el hermano que está acá lea para que se escuche en el video la lectura y no quede ahí como el hueco. 8 del 14 al 18, vamos a recordar qué fue lo que pasó ahí, que habíamos visto qué días hace poquito. Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Perdón. ¿Qué estamos viendo acá? Después de que Felipe hace milagros, se convierte Simón, se bautiza Simón y mucha gente también se bautiza. ¿Qué pasa? ¿De qué se enteran los apóstoles que estaban en Jerusalén? De que Samaria había recibido el Evangelio de Dios, de que Samaria había recibido la predicación de la palabra. Y entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los apóstoles en Jerusalén? Envían a Pedro y Juan a Samaria. ¿Para qué? Para que impusieran las manos a los de Samaria. ¿Por qué? Porque Felipe no podía. ¿Por qué? Porque era diácono. ¿Y por qué no podía? Porque era diácono. Porque el versículo 18 dice: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Felipe no podía imponer las manos porque era por la imposición de las manos de los apóstoles que se daba el Espíritu Santo. Los apóstoles tenían el poder del Espíritu Santo por el bautismo, por lo que recibieron, y ellos lo podían pasar por medio de imposición de las manos. Felipe no lo pudo pasar, por eso fue necesario que los apóstoles enviaran a Pedro y Juan. Entonces, hoy en día hay personas que tengan dones milagrosos según alguna de estas dos maneras. Según el bautismo del Espíritu Santo, no, porque solo era para los apóstoles. Según la imposición de manos, no, porque la imposición de manos solo tenía que ser ¿de quiénes? De los apóstoles. De los apóstoles. Si hoy en día alguien hace milagros, hay dos opciones. Dos opciones. Que tenga más de... ¿cuántos años? Más de 19 siglos de edad. Podríamos mirar de pronto a Amparo Grisales. O que sean mentirosos. O que sean mentirosos. Porque solo había estas dos opciones, o estas dos formas de recibir poder de parte del Señor para hacer milagros, para hacer señales milagrosas. Entonces, ya desarrollamos los dos puntos, ¿no? El primero, ¿cuál era? Hoy no hay el propósito. No existe el propósito. Y el segundo, ¿cuál era? Acabamos de ver. No hay la forma para que una persona reciba hoy en día el poder de parte del Señor para hacer señales milagrosas. Seguimos. La tercera, ¿cuál les dije que era? A ver si están pendientes. A ver, los que anotan. Muy bien. Muy bien. Sales a las 11.
Primera de Corintios capítulo 13, versículo 8 en adelante. Estos textos son claves y vamos a tratar de desarrollarlos. Vamos a tratar de entenderlos. Primera de Corintios capítulo 13, desde el versículo 8, vamos a leer acerca de que Dios claramente dice que hoy en día no hay señales milagrosas. ¿Qué habla el capítulo 13 en general? ¿Cuál era la problemática que había en Corinto? En Corinto había los dones del Espíritu, más o menos creo que eran 13 dones. Los miembros de la iglesia de Corinto tenían estos dones, pero no las personas tenían 1 o 2 dones. Entonces había un problema de carnalidad por esos dones. El que tenía el don de profecía menospreciaba al que tenía don de lenguas, el que tenía don de lenguas menospreciaba al que tenía don de sanidad, el que tenía don de sanidad menospreciaba al que tenía don de discernimiento de espíritus. Entonces la cuestión se convirtió en una carnalidad. Entonces Pablo les tiene que empezar a hablar de algo que iba a permanecer para siempre. Y empieza a decirles, el amor nunca deja de ser. El versículo 1 al 3 dice, si tuviese profecía, el versículo 2, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. O sea, si yo hago todos los milagros, tengo todos los dones milagrosos, puedo coger un monte y pasarlo a otro lado, si sano, si hago crecer piernas a personas que no tenían las piernas, pero hago todo esto pero no tengo amor, ¿qué pasa? No sirve para nada, porque el amor nunca deja de ser. Y ahí sí, después de mirar como el contexto de los versículos, nos ubicamos desde el versículo 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. En este versículo se hace una figura de retórica que se llama sinécdoque. No sé si se acuerdan en primaria, eso se lo enseñan a uno en primaria. ¿Qué es una sinécdoque? Sinécdoque es tomar un algo por un todo. Como cuando dice en el Padre Nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día. Se dice pan, pero cuando dice pan representa ¿qué? A la comida en general. Entonces aquí hace una sinécdoque tomando 3 de los dones milagrosos por todos los dones milagrosos. Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Hablando de la ciencia del discernimiento de espíritus, de la revelación que recibían de parte del Señor para conocer todos los temas y toda la ciencia y toda la profecía que el Señor les iba dando. Todo eso se iba a terminar. Dice, las profecías se acabarán, cesarán las lenguas, pero como les digo, la figura de retórica nos da a entender que ahí está hablando de todos los dones, de todos los 13 dones milagrosos, de los que se habla más adelante en el capítulo 14. ¿Sí, hermano? Sí, pues creo que también vale la pena tener en cuenta la profecía de Joel, ¿no? Que hablaba precisamente del tema de las lenguas. Las profecías siempre han tenido un propósito y un cumplimiento objetivo. Y como bien nos muestra allá en Joel, hablando del derramamiento del Espíritu Santo y del don de lenguas y de todas estas cosas, pues tenía un propósito y también un cumplimiento. Como hemos visto, la palabra de Dios por eso ha sido tan exacta en cuanto al cumplimiento. Lo que pasa en Mateo 24 tuvo cumplimiento allá en Jerusalén. Lo que hablaba Juan en la revelación que el Señor le hizo acerca del Apocalipsis y muchas cosas, también tuvo un estricto cumplimiento. Y ha sido así, la palabra de Dios, y por eso, pues como ilustra ahí, las profecías se acabarán. ¿Por qué se acabarán? Porque serán cumplidas. Exactamente. Hoy en día no se está cumpliendo la profecía de Joel. Muchos dicen, ay, es que vea que la Biblia dice en Joel que en los postreros días, o sea, los postreros días, ahorita, los últimos días. No,
Sabemos que en Hechos 2 dice Pedro, esto es lo dicho por el profeta Joel. Aquí se está cumpliendo lo que él dijo. Entonces seguimos. Las profecías se iban a acabar, pero el amor iba a trascender. Dice el versículo 9, en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Eso qué significa? Una parte la conocían, una parte la habían recibido por el conocimiento de Cristo, por las enseñanzas de Cristo, por las enseñanzas del Espíritu Santo, pero otra parte no la conocían. ¿Qué tenían que hacer? Esperar a que el Señor les fuera revelando las diferentes facetas del cristianismo, porque todavía no estaba completo. Entonces, como no estaba completo, una parte la conocían, la otra no, y la parte que no conocían la tenían que profetizar. Pero dice, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Aquí empieza a hablar de otra cosa y hace un contraste, lo perfecto y lo que es en parte. Cuando dice que lo que es en parte, ¿a qué se refiere? A revelación, a profecía. En parte conocemos, en parte profetizamos. Lo que es en parte es revelación, lo que es en parte es profecía. Cuando ya habla de lo perfecto, cuando venga lo perfecto, ahí Pablo cambia el tema, empieza a hablar del cielo, empieza a hablar de la segunda venida de Cristo. No cambia el tema, sigue hablando de lo mismo. Cuando dice lo que es en parte revelación, entonces lo perfecto también es revelación. Cuando venga lo perfecto, o sea, la revelación perfecta. No podemos sacar el texto del contexto, no podemos decir que lo perfecto habla del cielo cuando el contexto está hablando de que lo imperfecto o lo que era en parte era la profecía, la revelación de parte de Dios. Si lo imperfecto o lo que era en parte era la revelación, entonces lo perfecto también es revelación. Los dos textos hablan de lo mismo, de revelación de Dios a los hombres. Lo que es en parte y lo perfecto. En la versión hispanoamericana no dice lo perfecto, sino dice lo completo. Cuando venga lo completo, la revelación que es en parte se termina. Queda ahí. ¿Y qué es lo perfecto? Según lo que venimos estudiando, la palabra del Señor. Cuando se acabe de revelar, ahora me toca gritar más. Cuando se acabe de revelar la palabra del Señor, se acababa la profecía. No había necesidad de profecía. Y también se acababa el resto de los milagros. Las lenguas acabarán, y la ciencia acabará, y la profecía se acabará cuando llegue el plan completo de parte del Señor. Ya no va a tener más lugar. La revelación completa quita lo que es en parte. Que hable duro, hermano, para que lo escuchen atrás. En la versión latinoamericana, el versículo 8 dice, el amor nunca pasará, las profecías perderán su razón de ser, callarán las lenguas y ya no servirá el saber más elevado, porque este saber queda muy imperfecto y nuestras profecías también son algo muy limitado. Y cuando llegue lo perfecto, lo que es limitado desaparecerá. Muy buen aporte con ese versículo. Ahí nos deja más claro el tema. Cuando llegue lo completo, la Biblia, el plan perfecto, Santiago capítulo 1 versículo 25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, todo el Nuevo Testamento, cuando se termina de escribir, ya no hay necesidad de profecías, ya no hay necesidad de que el hombre le añada de su pensamiento a la Biblia, no tiene ningún propósito. Seguimos con el 12, el 13. Qué pena, hermanos, solo el 13 y termino. Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Pensaba leer el 11 y el 12, pero por cuestiones de tiempo saltamos al 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Acá el ahora no significa ahora en el tiempo de Pablo en el año 50 y pico. No. Cuando dice ahora, se refiere ahora bien, ahora pues, concluyendo lo que vengo hablando, concluyendo mi relato, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres.
O sea, ahora, ya después de haberles explicado esto, entonces lo que permanece es la fe, la esperanza y el amor. Lo que se acabará son los dones milagrosos, las profecías, las lenguas y la ciencia. Aquí otra vez se presenta el contraste. En la versión actual dice, ahora pues. No dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, sino dice, ahora pues. O sea, ya, voy a concluir todo lo que les vengo diciendo. Lo que permanece es la fe, la esperanza y el amor. Si este versículo, si este relato hablara del cielo, como muchos de los que creen en los milagros hoy en día dicen o aseguran que habla del cielo, de la segunda venida de Cristo, después de que se acaben las profecías y los milagros, ¿para qué se necesita la esperanza o la fe? Después de que venga Cristo, después de que yo vea a Cristo y el cielo, ¿para qué tengo que tener fe? La fe se acaba, porque ¿qué es fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando venga el cielo, yo ya voy a ver, ya la fe no tiene lugar ahí. La esperanza, ¿yo qué espero? El cielo. Cuando llegue el cielo, cuando llegue la promesa de la corona incorruptible, ¿yo qué esperanza voy a tener? Ninguna, porque ya me llegó. Entonces, esta interpretación no tiene sentido. Si lo vemos objetivamente y contextualmente, aquí está hablando de que los milagros se iban a acabar cuando llegara el plan completo de Dios. Hermanos, muchas gracias por su atención. Este era el estudio, me tocó cortarlo, pero posiblemente dentro de 8 días continuaremos. Muchas gracias, Dios los bendiga.